su tierra el que le ha dado mayores satisfacciones en su vida, paseando por los pueblos de las antiguas tierras de Talavera, hablando con sus gentes, conociendo antiguos oficios o costumbres, recorriendo a pie senderos y veredas para conocer su fauna, su flora, sus ríos. Satisfacción seguro también cuando se sumerge en los archivos y cuando bucea en los libros, en actas, en cronicones. Les puedo asegurar que tienen ante ustedes a un especialista en esta comarca talaverana. Pero si por algo se ha caracterizado Miguel Méndez es por su pasión por divulgar todos estos conocimientos y hacer partícipes a los demás de todos sus descubrimientos. En la actualidad, y desde hace creo que 3 años, más o menos, lo hace desde su blog La Mejor Tierra de Castilla. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es autor de un buen número de libros, entre los que se encuentran, voy a citar solo algunos: Guía del Patrimonio de Talavera, Los Molinos de Agua de la Provincia de Toledo, La Vía Verde de la Jara, Rutas y Senderos de Talavera y Comarca, Los Caminos de Guadalupe y su Real Monasterio, El Tamborino de Mondas, La Cocina Tradicional de la Jara, El Quijote en la Cerámica de Talavera. Es coautor de otros títulos como Las Causas Criminales de la Santa Hermandad, y es autor de novelas como El francés de los gusanos, sobre Jean Relier, o Las Piedras de Trueno, inspirada en un hecho histórico, la vida de Talavera del rey niño Juan II con su paje don Álvaro de Luna. Ha escrito más de 600 artículos en prensa y otras publicaciones, además de mantener colaboraciones en radio y televisión sobre temas de historia, etnografía, medio ambiente. Ha impartido numerosas conferencias a entidades culturales y diferentes localidades, pregones. Con el colectivo La Rama promueve actividades culturales relacionadas con la divulgación del patrimonio de la comarca natural de Talavera. Premio Cabañeros de Periodismo Medioambiental de la Junta de Castilla-La Mancha en 1994, Premio Río Tajo de Periodismo Medioambiental del Ministerio de Obras Públicas de 1992, Premio Fernando de Rojas de las Artes y las Letras de la Asociación de Periodistas de Talavera como portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche, Serrano de Honor de la Sierra de San Vicente, Romero de Honor de la Asociación del Camino Real de Guadalupe, entre otros. Fue fundador y portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche. De igual manera, participó también de la mesa que convocó la primera gran manifestación el año pasado, y en la actualidad es portavoz regional del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha. Presidente. Estoy segura de que me dejo de Miguel muchas facetas en el tintero. Es el riesgo que se corre cuando se hace la presentación, pues de un erudito sin toga, sin jactancia, un científico sin presunción, un investigador asequible, un grande sencillo. Termino con uno de los párrafos que pueden leer en su blog, les invito a todos, si no lo conocen, a que lo hagan. Y él dice así: mi único deseo es que cuando desaparezca mi generación, tal vez la última que en su niñez llegó a conocer la cultura rural, queden jóvenes, aunque sean solamente un puñado, que sigan descubriendo, estudiando, difundiendo, defendiendo y sobre todo amando lo mucho bueno que guardan las maravillosas tierras que nos acogen entre el Tieta y el Guadiana y desde el Cedena hasta el Limor. Con todos ustedes, perdónenme, yo le voy a dejar solo a él porque quiero ver las fotografías internamente de la conferencia. Bueno, muchas gracias Blanca, muchas gracias Isabelo. Tengo que decir que soy cofundador con mi amigo Miguel Ángel, los dos somos los del río, no los que cantamos Macarena, sino los que... Entonces, lo primero que quiero decir es agradecer a la asociación de Manuel Azaña no solo el haberme invitado, sino el haber apostado por Talavera. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero hay muy poca gente que apuesta por Talavera, y eso es de agradecer, y Isabel, y desde aquí también te lo quiero agradecer como talaverano que soy, porque es, en fin, un patrimonio el tener aquí este archivo que esperemos que se vaya desarrollando en actividades y en el conocimiento de una época tan dura para España como fue aquella de la República. Bueno, y sin más, ustedes cuando se aburran me lo dicen, y yo paro los carros, como dicen los de la Cava, los carros de diapositivas y nos vamos. Pero bueno, yo lo primero que quiero comentarles va a ser todo unas pinceladas sobre muchos temas del río que podríamos de cada uno de ellos hacer otra conferencia. Pero simplemente es darles una visión
de lo mucho que puede aportar un río como el Tajo y sus afluentes, no solo en nuestra zona, en nuestra comarca de Talavera, sino en todo su trayecto, en todo su recorrido. Y para empezar diremos, como ven ustedes en esta foto, que teníamos un tesoro. Teníamos un río, como ven aquí, con esos arenales maravillosos, un río limpio, un río del que disfrutábamos y que tenía una playa de cerca de 3 kilómetros y que ahora no tenemos. Ahora lo que tenemos pues es prácticamente una cloaca. No va a ser una conferencia combativa, sino todo lo contrario. Pero de alguna manera también hay que decirlo, porque no hay que desaprovechar ninguna ocasión para decir que nos han robado parte de nuestra cultura, a robarnos parte de nuestra cultura. Esa joya que tenemos, que está en el río más largo de la península ibérica, que es el río Tajo. Esto está en el nacimiento del Tajo, es uno de esos bodrios que a veces hacen los políticos en connivencia con algunos llamados artistas, porque miren ustedes cómo simbolizan al Tajo, que parece en fin, o del Señor de los Anillos, o yo no sé de qué puede parecer. Esto es un monumento que hay en el nacimiento del Tajo, ¿cómo se llama esto? De tronos ahora, bueno, Juego de Tronos. Bueno, pues este monumento en realidad simboliza, debe simbolizar arriba esa estrella que tiene, como la nieve o las aguas de montaña, donde nace nuestro río, ¿no? Y bueno, a ese río que teníamos, maravilloso, pues tiene esos dos tubos, que son para mí como dos colmillos, los dos colmillos de un vampiro de Drácula, que no solo se lleva el agua, se lleva nuestra sangre, nuestra cultura, hacia otras tierras, ¿no? Siempre esta foto ha sido simbólica en el sentido de que lo que estamos sufriendo es realmente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, Miguel Ángel y yo, lo que estamos sufriendo es hidrocolonialismo. Estamos sufriendo un hidrocolonialismo interior, o sea, se están llevando nuestro primer recurso, que es el río, que es nuestra vega, y no les están dejando nada a cambio. Esta tierra es una tierra pobre, esto hemos dicho muchas veces, que Robin Hood al revés, ¿no? El rico que roba al pobre. Pues eso es lo que está sucediendo. Pero no solo se llevan el agua y los recursos económicos, se están llevando también, como digo, los recursos culturales y los recursos naturales de esta tierra. Y fíjense ustedes, cuando hicieron ese trasvase, pues aquí en este cartelito que hay ahí, no sé si aquí se puede decir, en ese cartelito, ahí pone aguas de montaña. Bueno, pues esas aguas de montaña, ese es el nacimiento del Tajo, ya ven ustedes el agua que tiene. Evidentemente todo este robo se basa en una falacia, se basa en la falacia de que cuando se hizo el trasvase, pues caían, las lluvias que caían en la cabecera eran cerca de 1.300 hectómetros cúbicos, y se decía, bueno, pues si se llevan 400, 500 o 600 a regar a Levante, pues no hay problema, queda suficiente para mantener el curso del río y demás. ¿Cuál es el problema? Que ahora lo que caen son esos 500 o 600 y se los llevan prácticamente todos. Por lo que aquí lo único que tenemos es las aguas residuales de Madrid, con sus metales pesados, con sus porquerías, con su falta de depuración, y a Talavera lo que nos llega es precisamente eso, mierda. Por eso para nosotros es tan importante el condenar también la famosa tubería esta del arroyo Las Parras, que lo que va a hacer es subir mierda del Tajo para regar con ella y con sus metales pesados y con su basura nuestra vega, para convertir nuestra vega en una balsa de sedimentación de 6 millones de habitantes con todas las industrias que hay en ella. Dicho esto, que va a ser de lo poco que diga por reivindicativo, vamos a pasar. Esta es la foto del año 2006, cuando se funda la plataforma en la que se secó el río. Era aquel año en el que el río decía a la gente que iba para atrás, porque era más lo que se filtraba desde la vega que lo que realmente venía por el cauce. Y daba la sensación de que el río estaba yendo para atrás porque era más agua la que venía, estaba retenida por la presa de los molinos de abajo, y daba esa sensación. Y esta foto siempre me ha gustado mucho y siempre la he puesto. Esta foto es del amigo Morán, el mecánico, que es la pancarta que llevó y que fue una de las que más llamó la atención en la manifestación del año 2009. Es la pancarta de un ciudadano que simplemente saca las fotos
de cuando él era feliz en el río. Cuando no habíamos perdido esa cultura, porque la felicidad también es cultura, por decirlo así. Hay un término que utilizaba un catedrático, Javier Gil, de hidrología, un maño, que hablaba, a mí me parecía antes un poco cursi, que decía la fluviofelicidad. Pero ya lo voy comprendiendo, porque es verdad, porque aquí hemos disfrutado de fluviofelicidad, como luego veremos, con estas fotos en las que todos de niños pues hemos estado disfrutando en el río, ¿no? Entonces, de lo que queremos hablar es de eso, de todos los aspectos culturales y del disfrute de nuestro recurso fluvial. Y empezaremos simplemente por decir que el río pues siempre ha sido un lugar junto al que se han asentado muchísimas culturas. Esto, como ven, es una sepultura romana. Muy cerca de ahí había otra tumba principesca. Eso es en la desembocadura antigua del Jévalo en el Tajo, cerca del viaducto de la Vía Verde de la Jara. Pues las aguas, que siempre han sido un buen auxiliar arqueológico, descubrieron allí tanto estas tumbas de una necrópolis romana como otras. ¿Por qué? Porque al lado de los ríos siempre han estado los asentamientos, como es el caso de nuestra Talavera. Y si empezamos por la historia, todo ese patrimonio que hay junto al río, pues empezamos aquí viendo a estos señores que están despedazando un mamut o un elefante santifus, un elefante, como los que se han encontrado los colmillos en Alcolea de Tajo, en las Graveras, y que están en el Museo de Santa Cruz. Como todo eso que nos van expoliando de nuestro patrimonio arqueológico, lo llevan a los sótanos del Museo de Santa Cruz. Ha salido hace poco, el Hércules y tal, pero eso ya venimos algunos denunciándolo desde hace mucho tiempo. Si seguimos, esto en el Paleolítico, cuando había estos grupos, estos clanes que andaban por aquí cazando, que andaban por aquí recolectando, pasamos a los primeros agricultores. Este es el dolmen de Azután, el río está aquí, ahí al lado, cerca del Puente del Arzobispo. En estas vegas del Tajo es donde por primera vez se asientan esos primeros agricultores en aquellas tierras vírgenes todavía, y es cuando por primera vez hay excedentes de las producciones cerealistas, de las producciones incluso y también de la ganadería, y hay una determinada jerarquización de esas sociedades que hacen que se pueda ordenar a los miembros de la tribu el hacer pues sepulturas como esta, que en realidad son sepulturas de los notables de aquellos grupos que hace 4.500 años andaban por las orillas del Tajo, ¿no? Este es el dolmen de Azután, como tantas otras cosas, no tiene ni un mal cartel que lo indique, ni un lugar donde parar para que los visitantes o los turistas que puedan aprovechar la Jara puedan de alguna forma disfrutar, ¿no? Es, como todo lo que hay aquí, un abandono absoluto. Y esto, si seguimos un poco más adelante en el tiempo, pues empezamos con los yacimientos. Cuando hay esos excedentes de producción, hay que protegerlos, porque la tribu de al lado puede que en un momento dado se haya quedado sin una cosecha, se le haya quemado, y entonces la gente se sube en los castros para poder defender esos excedentes que tiene. Este es el Cerro del Bú, en Toledo. En realidad es el primer asentamiento que estaba al otro lado de donde está actualmente Toledo. Está excavado arriba y demás, y se puede visitar. Bueno, pues también, como ven, al lado de los ríos, aquí en todos los ríos de la Jara, hay yacimientos de esta misma época, del Calcolítico, que además de situarse en esas zonas más elevadas para protegerse de esos castros, además de eso, pues se situaban en unas zonas estratégicas y donde también había minerales, sobre todo en la Jara, ¿no? Para aprovechar los minerales que había. De hecho, en la Jara había cobre, la mina de la Borracha, por ejemplo, que hay cerca de Aldeanueva de San Bartolomé. Y cerca de los ríos también, y aquí está su descubridor, que es mi sobrino, hay otra cosa, son lugares mágicos donde hay grabados rupestres. Esto es la Edad del Bronce, esto está en el río Ecenilla, en Anchuras, todas esas cosas. Anchuras de los Montes, no es de los Montes, Anchuras de la Jara. Lo de los Montes fue del siglo XIX que se lo pusieron, pero nada tiene que ver con Ciudad Real, siendo así un pueblo largo. Bueno, pues ahí están estos, al lado del río, como ven ustedes ahí, se pueden ver, ese es el río. Estos discos solares que pueden tener pues, muchos simbolismos, que no vamos a entrar ahora, pero para que vean que todas esas culturas se van arrimando a los ríos y tienen sus pequeños altares mágicos junto a los ríos. Es el caso también de las pinturas del Martinete, en el Jévaro.
O estas otras que también están junto al Tajo, y como ven ustedes son muy curiosas, porque estos homúnculos, que son muy sencillos, en los que se representa simplemente el pene, los brazos, las piernas, pero hay uno, el del medio, si ven ustedes, que es un brujo con sus plumas en una danza ritual. Esto está en Monfragüe, esto está en el Parque Monfragüe, junto al Tajo también. Como ven ustedes, la cantidad de yacimientos que hay siempre junto al curso de las aguas, pues es importante, ¿no? Y aquí, pues nos venimos a Talavera. Esto es lo que se llama la cabeza del moro. La cabeza del moro no es otra cosa que un berraco betón. Estamos hablando ahora ya de hace 2000 años. Esto era el pueblo que estaba aquí en esta zona antes de que llegaran los romanos. Bueno, pues este berraco betón que está en la Torre del Polvorín, esto indica que nosotros pues éramos betones, somos un pueblo sobre todo ganadero, y así se hace en los libros de Julio Caro Baroja, por ejemplo, de los pueblos de España, y lo podemos ver. Y a mí me llama siempre la atención, y siempre lo digo, como en Talavera, aunque se hicieron los regadíos para la agricultura, al final se ha vuelto a la ganadería. Lo que se está ahora cultivando principalmente pues son las forrajeras o el maíz para picarlo y dárselo al ganado. Aquí hay esa especie de tendencia atávica a volver siempre a la ganadería, aunque también nos han vendido para chatarra el mercado del ganado. Y bueno, ya pasamos esos betones. Yo siempre he dicho que Talavera está en la línea de dos ejes. El eje norte-sur, que viene por el puerto del Pico, y el eje este-oeste, que viene pues, junto, digamos, al río Tajo, por decirlo así, con dos calzadas romanas, una por el sur y otra por el norte del río Tajo, que discurren por nuestra tierra. Entonces, yo por eso digo siempre que Talavera es el vado más fácil del Tajo al sur del puerto del Pico, uniendo las dos mesetas. Evidentemente, todas esas islas que tenemos en Talavera, aquí el Tajo no es un tajo cortado con las orillas abruptas, sino que simplemente es un lugar más vadeable. Todos aquellos ganados trashumantes, todos pues podían pasar hasta que se hizo el puente romano en Talavera. Bien, pues esto no es el puente, es otra cosa, que es una alcantarilla romana. Son esas cuevas que aquí siempre hay esa leyenda de que desde los Jerónimos van unas cuevas que van hasta el río y que cruzan los ríos. En realidad esas cuevas famosas con misterios y con leyendas no son otra cosa que alcantarillas. Alcantarillas de los romanos, algunas de ellas con bastante altura, que puede que en alguna época se hayan utilizado para salir o no salir de la ciudad, en los muchísimos asedios que hemos tenido ahí. Pero bueno, esto que está ahí en la muralla pues forma parte de aquellas primeras obras, digamos, para las aguas residuales que hicieron los romanos. Luego, todos los viajeros que han pasado por Talavera les ha llamado la atención los albañales, que decíamos aquí, y la suciedad de las calles que había, además de, como decía Azaña, los cerdos, porque aquí Azaña, cuando pasa por Talavera viniendo del Parador, ya que estamos en la fundación, lo que dice, se encuentra con unos niños que están jugando, yo creo que era por la zona de la estación de autobuses, y le llama la atención, lo cuenta en sus memorias y dice, aquí en Talavera los niños dicen cerdo, con las S aspiradas nuestras, ¿no? Que le llama la atención a Azaña el hecho de que se hable aquí con estas S nuestras, que son más que las extremeñas y que las andaluzas. Bueno, como decía, hay dos calzadas. Esta calzada no está en el Puerto del Pico, esta calzada es el Tajo, que está muy cerca de la Nueva de Albarroya. Es una de las dos, como digo, la que iba por la orilla sur del Tajo y discurría hacia Emérita Augusta, desde Toledo, pasando por Talavera, que era Cesarópolis, ¿no? Como ven ustedes, pues tenemos de todo. Tampoco está indicada, tampoco está conservada, en fin, todo lo que les voy contando está subido en el más absoluto de los abandonos. O por ejemplo, pues este sepulcro que está labrado con una escultura preciosa, que está en el Museo Arqueológico Nacional y que se encontró precisamente en las Vegas de Puebla Nueva, y es en este mausoleo que se ha excavado y se ha limpiado recientemente, afortunadamente, de esas pocas cosas que todavía pues, cerca de ello están las barrancas de donde hubo otro yacimiento romano, que era la Órbiga, que ahora que llaman la Hormiga, pero que era la Órbiga, que era probablemente una gran villa romana. Incluso el arqueólogo Sergio de la Llave, que excavó esto, se aventura la posibilidad de decir que este fue en realidad el antiguo Acuis, como llamaron a Talavera. Fíjense ustedes que nuestra ciudad se ha llamado Acuis, agua.
Tanto es así, estamos rodeados de ríos, de arroyos y del Berberochines, del Papacochinos y del Alberche y de la Pontiña y del Tajo. No es extraño que se llamara Aquis esta ciudad. Y llegamos a los árabes, por dar un paseo por toda la historia en Talavera. Aquí tienen ustedes las maravillosas murallas árabes que teníamos. Ven que sale ahí otra alcantarilla, aquí se ve claramente que ahí sale otro de los desagües. Bueno, pues en esta visión, en esta foto de Ruiz de Luna, que son fotos magníficas, Ruiz de Luna, además de ser un magnífico ceramista, pues era un gran fotógrafo. Bueno, pues como ven ustedes, esta muralla romana, que ahora está bajo la ronda del Cañillo, bueno, pues toda la zona esta, pues es realmente lamentable que se ocultara. Imagínense Talavera que todavía estuviera con sus murallas, que están ahí debajo, están desmochadas ya por aquí, pero están ahí debajo todavía esas murallas, y se podrían recuperar. Pero es que además Talavera, en esa época árabe, esa orilla del río era muy parecida, el perfil más parecido a Talavera que hay es el de Córdoba, que además fue una ciudad con la que estuvo muy vinculada a Talavera porque se levantaban los toledanos contra el califato y tenían aquí a Amrús, que fue el que los degolló a unos pocos ahí en Toledo. Era el gobernador militar de Talavera. Bueno, en la famosa noche toledana, eso que se llama una noche toledana. Bueno, pues este que ven aquí, esta torre, que llaman de Nazar, esta torre probablemente tenía, se sabe que tenía una rueda para subir agua pues a la huerta de los Jerónimos y para subir agua a Talavera, exactamente igual que esta, que es la Albolafia de Córdoba, que además ahora tiene un molino debajo también. Bueno, ven ustedes que Córdoba tiene su puente romano, como tenemos nosotros, esa Albolafia que está situada muy parecida a la que teníamos nosotros, y luego si ven ustedes el perfil con la mezquita muy parecida a la cúpula, a lo que es ahora los Jerónimos y demás, vayan ustedes al otro lado de Córdoba y miren si no hay una cosa más parecida a Talavera. Y bueno, los árabes siempre han sido los que más vinculados han estado en el mundo del agua. Casi todas las palabras relacionadas con el agua que tenemos en España tienen la raíz árabe. Si decimos alberca, y todos los productos además de la huerta también, si decimos azurra, que son las presas, cualquiera de los aceña, que es un molino de rueda vertical, o sea, si se ponen ustedes a analizar, casi todos los nombres de frutas y verduras extraídas de la huerta, además de las presas y todas las obras hidráulicas, son de raíz árabe. Bueno, pues en Talavera, Al-Idrisi, que fue el primero que no tiene una calle en Talavera y debería tenerla por la descripción que hace preciosa de la ciudad, dice que hay grandes bazares, o sea, grandes zocos, que hay grandes molinos en el Tajo, sus baños son dignos de verse, sus mercancías, es capital de una provincia importante, dice, que todo esto en el siglo XI. Bueno, pues habla también de los baños de Talavera. Y en Talavera está la calle del Baño. Esos baños, probablemente de la calle del Baño, que por ahí estarán en algún sitio ocultos, bajo los cimientos de la calle del Baño, pues de los edificios de la calle del Baño, pues eran del monasterio de San Clemente de Toledo, era quien les sacaba el fruto, y probablemente son uno de los muchos baños que había en Talavera en época musulmana. Y bueno, ya pasamos a esa época de la Reconquista, de los cristianos. Esto es un yacimiento romano y medieval que se llama la Peñaflor, que además sale en algunos romances medievales, y esto está muy cerca, digamos, de Caleruela y de Rocalejo, está allá donde desemboca casi el río, como ven, por aquí va en Valdecañas. Bueno, pues esto aquí está cerca de Puebla de Enaciados. Los enaciados eran como los renegados que se pasaban de los árabes hacia los cristianos, y muchas veces hacían de espías, Y debajo del río también se guardan muchos de esos yacimientos arqueológicos. Esto es Talavera la Vieja. Talavera la Vieja, en una ocasión en que bajó el embalse de Valdecañas, y se pueden ver todos sus edificios y los muchos restos romanos que había en Talavera la Vieja. Ahí al fondo es donde está el templo de Diana, que se sacó de Talavera la Vieja y se levantó junto a la carretera que va desde la Vega de la Mata hacia Guadalupe. Y bueno, tanto condiciona el río
condiciona hasta el nombre de los pueblos. Talavera se llamó Talavera de la Reina de hace siglos, pero en los 3 meses que duró en la guerra civil, en los 3 meses hasta septiembre que entran aquí las tropas nacionales, pues Talavera se llamó Talavera del Tajo. Hubo otras ciudades que les quitaron siempre los nombres de reyes o de santos, ¿no? Alcázar de San Juan, Alcázar de Cervantes, o Ciudad Real la llamaron Ciudad Leal, que Cela decía con cierto humor que parecía chino, porque en vez de Ciudad Real decían Ciudad Leal. Bueno, pues que vean ustedes que ya está en este sello de un desaparecido de anarquista de la CNT de la época, pues aparece el sello Talavera del Tajo, ¿no? Y condiciona incluso el callejero, la calle del Río, que está en Puente del Arzobispo, y está condicionado, por ejemplo, que aquí, en este grabado del siglo XVII, pues aparece la Puerta del Río, nuestro también, y luego la Puerta de Sevilla, que es esta es la Puerta del Río, que existía entonces enfrente del Puente Viejo, y que esa desapareció, y aquí estaba la otra, la Puerta de Sevilla, que esta sí que existe y se restauró, ¿no? Bueno, pues este bonito dibujo, y este era el arroyo, si ven ustedes, como hablaba antes, de todos esos arroyos que tenemos en Talavera, bueno, pues el Papacochino que venía por aquí, tenía unos puentecitos también que ahora han desaparecido. Y claro, esto se reconstruyó, aunque es con materiales nuevos. ¿Por qué? Porque ese trasiego de gente que cruzaba el río, que pasaba los puentes, pues en Talavera, además una ciudad agropecuaria históricamente desde siempre, esa gente pues evidentemente tenía que tener sus servicios. Esto es un potro de herrar, es un potro con el que se herraba por tanto a las caballerías como a los bueyes que pudiera haber en la época. Y a veces, como venían de camino, desde la Jara o desde tal, pues había que herrarles, o cuando salían de Talavera, si les tenían que llevar porque la habían comprado en el mercado de ganado. Pero además, aquí enfrente, en donde estaba la Puerta del Río, aquí había una herrería donde también pues, había un herrador que también herraba las bestias y demás. O sea, el río condiciona también el que se sitúen determinados servicios, por decirlo así, junto al río. Por eso me parece buena idea haber recuperado. Esto es de Marruecos, evidentemente no es de aquí de Talavera, pero estos son unas tenerías. Las tenerías son donde se curan o se curten las pieles, y es un proceso que produce unos olores repugnantes, y siempre se alejaban y se llevaban hacia el río. Como ahora siempre se llevan los escombros y se lleva todo lo sucio hacia el río, bueno, pues entonces ya se hacía esto, y esto que hablamos muchas veces, yo digo que ir a Marruecos ahora es como visitar, por ejemplo, a Fez y tal, es como visitar Talavera hace 1000 años, esa Talavera que escribía Al-Idrisi, ¿no? Pues bueno, eso es lo que habla, los que nos gusta pensar que la Celestina se desarrolla en Talavera, pues habla de la vieja Celestina que vivía allá por el río, cerca de las tenerías. Bueno, pues esas tenerías son las que están ahora al lado en el Museo Etnográfico, que también había el lagar de los Jerónimos allí, ¿no? Todas esas, el lagar también producía los alperchines, y entonces, por supuesto, era también sucio, por eso se ponían en esta zona del río para que allí se echara todo lo que hubiera. Y esas otras alcantarillas romanas que habéis visto, pues sucedía lo mismo. Y los ríos también han sido, siempre se dice, en la prehistoria, o cuando algún profesor de prehistoria tal, siempre dice que han sido las autopistas de la prehistoria. Cuando todo era monte, cuando todo eran aquí jarales y brezales y tal, era muy difícil ir y orientarse. La gente lo que hacía es utilizar los ríos. En este caso, el río no es que sea una vía de comunicación, sino más bien es un obstáculo. Esto está en Toledo, ahí se ve el castillo de San Servando y la gente cruzando por la barca, que esta se ha restaurado. No exactamente, no es como esta, se ha restaurado frente a la casa de diamantista que llaman, y se puede cruzar el río por esta vía. Y esto, pues es otra barca, solían tener gran ambientazo. Entonces esta barca estaba en Talavera la Vieja. Estos son todos talaverinos, que se dice, eran la gente de Talavera la Vieja. Bueno, como ven ustedes, ahí se ve el templo de Diana, todavía cuando no se había hundido con el embalse de Valdecañas. Este es el que han sacado, como digo, y está en la carretera, según se va a Guadalupe, que además había otro templo que ha sacado las columnas, que están allí también. En fin, como ven ustedes, siempre el río a condición. Luego había otro tipo de barcas, las barcas de cable. Esta estaba frente a Monte Aragón, las barcas de cable que cruzaban de un lado a otro cuando no había puentes, porque el río ha habido
muchísimos siglos que ha tenido muy poquitos puentes, de los que luego hablaremos un poco. Bueno, pues aquí hay un búnker por encima que la protege, que luego lo saco porque protegía ese paso estratégico, sobre todo en la guerra civil. Y esta barca a mí me llama la atención cuando estaba yo por la Jara, porque casi todos los abuelos tenían el recuerdo de cuando... ¿Que llueve? Ah, bueno. Pues que llueve. Yo pensaba que era el aire. Bueno, pues los abuelos, que de los pueblos solo salían cuando hacían la mili, pues te contaban, cuando fui yo en la barca de Monte Aragón y me monté en el tren de Monte Aragón para irme a la mili, porque claro, para ellos había sido que hablaban de esa barca, porque todos cruzaban con esa barca para irse al servicio militar, que muchos de ellos era la única vez que había salido del pueblo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, esas barcas que quedan todavía en el acervo popular. Y bueno, está aquí el protagonista de su arreglo, que es mi amigo y compañero Roberto, que está aquí, junto con la Asociación del Carpio. Esta es la casa del barquero del Carpio, que se rehabilitó, se recuperó, pero que en fin, ahora no sé si está cerrada por cuestiones de los políticos, que si es tuyo, que si es mío, que si era de esto, que si era del otro, lo de siempre. Entonces es bonita porque está con la arquitectura popular típica de la orilla del río, con los cantos rodados, que bueno, si nos pusiéramos a hablar de cada cosa, tardábamos mucho. Entonces tiene estos cables por los que se pasa de un lado a otro la barca esta es la barca de Toledo, la que antes digo que han restaurado, la que antes salía. Todo eso, todo ese patrimonio se puede restaurar para que la gente lo disfrute y se puede atraer el turismo. Entonces, por ejemplo, Aranjuez, fíjense ustedes el río Aranjuez ahora lo ridículo que es prácticamente. Y este río en Aranjuez, el Tajo en Aranjuez, tenía las falúas que se ven aquí, navegando, donde los Borbones, con su palacio, ahí paseaban por el río con estas falúas, con estos barcos, que todavía hay un museo de falúas, que pueden ustedes ir a ver allí, de las barcas que utilizaban. En una de estas falúas estaba Fernando VI, cuando en una ocasión, con toda la nobleza, incluso con embajadores y demás, se puso la primera prenda que se puso él hecha en sus reales fábricas de Talavera. El día todo salió vestido con ella, especialmente lujosa, y dijo: esta se ha hecho en mis reales fábricas de Talavera, cantando el Il Castrato Farinelli, el famoso Farinelli que cantaba en la corte de Fernando VI. Bueno, pues ahí están los jardines de Aranjuez, que aquí, imagínense ustedes enseguida cómo han crecido los plátanos que se han plantado junto al río, enseguida cómo se han puesto enormes, que podían ser pues como los de Aranjuez, si realmente aquí se recuperara la vegetación de la ribera. Y bueno, más arriba están los gancheros que describen en su libro El río que nos lleva, José Luis San Pedro, que a todos recomiendo su lectura si es que no le han leído, nuestro amigo José Luis San Pedro, tan amable cuando le dimos el premio de la plataforma del Tajo. Son los gancheros que se reproduce, digamos, la actividad que tenían ellos, aunque sea de una manera, claro, ya no exactamente como era, porque ya estos no pueden con los troncazos que llevaban. Entonces se bajaba desde el Alto Tajo la madera hasta Aranjuez, y desde Aranjuez se llevaba a Madrid la madera necesaria para obras y para todo lo demás. Entonces todavía en estos pueblos quieren recuperar y se visten como los antiguos gancheros, y como se describe la vida en el río que nos lleva de José Luis. Bueno, y el río también es un disfrute para los piragüistas, para los deportistas, que tienen que tener aquí en Talavera, en fin, el condicionante de que si se caen al río, pues no sé, que salgan como Homer Simpson, amarillos. Bueno, pues de hecho ha habido años que los piragüistas de Aranjuez incluso se han mareado por los efluvios que daba la porquería que había en el Tajo en Aranjuez. Bueno, pues esto es otro aspecto de nuestro río, la navegabilidad, que se podía. Ahora realmente es cuando se podía hacer navegable el Tajo, porque desde Talavera hacia abajo es una sucesión de embalses, y si se hicieran las obras adecuadas para que se pudieran bajar las embarcaciones y para que se pudieran, sería muy fácil el navegar hasta Lisboa, y se podría también, como hablamos en la conferencia también de recursos, sería un recurso turístico pues precioso para Talavera, y sobre todo todo el valle del Tajo, toda la zona del Torrico, de Valdebermeja, todo eso, que es una zona maravillosa, ¿no?
Bueno, pues este es un plano del plano de navegación del Tajo de Carducci del siglo XVII. Había habido otro, el de Antonelli, en el siglo anterior, que pretendía los Felipes, que dicen en Portugal nuestros amigos portugueses, los llaman los Felipes, a Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que fueron los que al mismo tiempo que eran reyes de España, eran reyes de Portugal. Entonces lo que quería Felipe II es unir su capital en España, que era Toledo, con la capital, con Lisboa. Entonces lo que se pretendía es hacer navegable el Tajo. Podríamos hablar de estos planes de navegación mucho tiempo porque es interesantísimo, cómo rompieron muchas presas de los ríos, cómo no era rentable porque los pueblos del Tajo están muy lejos de la orilla, la mayoría, hay muy poca población realmente en Tajo, salvo Talavera, Toledo y un poco más, y aquí para abajo, pues bueno, Garrovillas y algún pueblo pequeñito y casi todo, o sea, Nadilla que está a 5 o 6 kilómetros del Tajo y por eso era a veces poco rentable. Solo navegaron por el Tajo algunas almarías, algunas balsas, con bastimentos y con armamento para ir a Portugal para llevar armas al ejército español, que claro, ya los portugueses estaban empezando a levantar y segundo más. Y dentro de estos planes de navegación, este es otro del siglo XVIII, pues aparecen muchas cosas que son muy interesantes porque te dicen dónde estaban las aceñas. Las aceñas son los molinos de rueda vertical, que luego veremos algunos. Los batanes, entonces este pone batán corriente. Corriente significa que está funcionando, que todavía que entra el agua y los batanes, como saben ustedes, es donde se quitaba a base de machacar la lana, se le quitaba la grasa y se quedaba más suave con otra preste. Uno de estos batanes aparece en el Quijote cuando, con perdón, Sancho empieza a oír a oscuras con Don Quijote por la noche el ruido de un batán y se caga de miedo. Entonces, si lo ven en el Quijote, estos batanes los había por todas partes, había también algunos en los ríos pequeños, en los ríos afluentes del Tajo, pero eran muy importantes entonces porque, como saben ustedes, la lana fue uno de los factores que hizo que España fuera, digamos, una potencia. La lana de las molinas que iba por las cañadas que pasan también por nuestra tierra, algunas de las más importantes. Y aquí, esto es cerca de Valdeverdeja, es una de las pocas zonas que yo creo que se perciben todavía algunos de los caminos de sirga. Los caminos de sirga eran los caminos que iban paralelos al río por los que se iba tirando de las barcazas, cuando se iba contra la corriente, por decirlo así, y a veces también incluso a favor para controlarlo. Entonces, estos caminos de sirga quedan en algunas zonas donde parece que se mantienen, que los hizo Felipe II para precisamente facilitar esa navegación. Y luego hay cosas en estos planes de navegación, por decirles algunas solo, cosas pintorescas. Por ejemplo, va nombrando las chorreras, las presas, los molinos, que son los molinos de Ciscarros, pero aquí hay una cosa muy pintoresca, y es que a partir de los molinos de Silos, que están aquí cerca, pues había lo que ellos llaman en los planes de navegación rápidos muy furiosos. Y entonces, porque el río era muy pedregoso, por toda la zona que pasa por la Nueva de Albarroya, donde pasa el viaducto de la Vía Verde, toda esa zona, hasta ya entrar en la actual provincia de Cáceres, pues era una zona que tenía muchos rápidos, muchos obstáculos y era difícil pasar. Entonces se les ocurrió a los ingenieros de la época hacer esto, que era un canal que habría ido hasta el arroyo de Alcañizo, que va por esos arenales de ahí de Oropesa, y se imaginaban ellos que iban a ir los galeones y las balsas por ahí, por las llanuras de Oropesa, por esos arroyos arenosos. Esta obra yo he calculado que es equivalente al canal de Suez o al canal de Panamá o más. Evidentemente, con pico y pala y con carretilla, esto no tenía ninguna posibilidad de llevarse a cabo, por lo que al final se abandonó. Y otra cosa que está junto a los ríos, claro, los ríos son estratégicamente muy importantes y están pues los castillos, las fortalezas. Este concretamente es de Colmenar de Oreja, está en Oreja, cerca del Tajo, cerca de Aranjuez, por decirlo así. Estas otras fortificaciones que están en Toledo, esto cerca de los Baños de la Cava, donde es una de las torres que hay por ahí. Esto en Talavera, que a mí siempre me ha resultado. Yo siempre he dicho que Talavera no está a la orilla del Tajo. Talavera está a la orilla de la Portiña y la Alcazaba. Esto es el huerto de San Agustín, si ven ustedes aquí. Y aquí es donde hay una fuente que aquí en esta época se llamaba la fuente de Tetuán, pero que es una fuente que es la que da nombre a la ronda del Cañillo, por ese cañillo que salía
y es una fuente que ahora mismo produce un chorro de agua muy importante. De hecho, la Asociación San Jerónimo quiere recuperar ese agua y poner la fuente para arriba, de forma que esa fuente esté manando y cayendo al río, con los pilones y demás. Sería algo bonito. Bueno, pues en realidad el alcázar donde se pone es junto a esta fuente para tener ese agua potable, no junto al río, porque normalmente de los ríos grandes no se solía beber, se bebía más de los arroyos, de los pozos en Talavera, no de los... Por eso yo creo que el alcázar de Talavera, la Alcazaba, se situó junto a esta fuente de agua potable, que además tenía muchísimo caudal. De hecho, costó mucho cuando se hizo la restauración de la muralla y del Zapata. Y aquí tenemos la muralla de la ciudad de Bascos. Talavera era la primera de esas fortalezas que yo llamo la línea Maginot, la línea que protegía del avance de los cristianos, esa Talavera que ellos llamaban la ciudad más al norte de Al-Ándalus, en la frontera con los politeístas. Y nuestra forma de ser, la verdad es que sí que indica un poco de que seamos algo, porque no somos como otros que están aquí al lado, en fin, algo más cerrado. Somos más, es otra forma de ser. Bueno, pues fíjense ustedes que todas estas fortalezas, prácticamente en muchos casos, salvo la ciudad de Bascos, que por cierto es inaccesible, hay que ir por un camino de cabra, no hay ni un indicador tampoco que ponga ciudad de Bascos. O sea, yo digo que a veces en qué se entretienen los políticos que gobiernan, si es que hacen alguna cosa, ¿no? Porque hay cosas tan evidentes que habría que hacer que en fin, a veces no me voy a flagelar mucho, pero bueno. Este es el reculaje que se mete en el río Uso, y esta es la ciudad de Bascos. Es una ciudad hispano-musulmana de 6 hectáreas que se está excavando y que es impresionante. ¿Por qué? Porque es de las pocas ciudades hispano-musulmanas que se abandonaron en un momento dado cuando Alfonso VI conquista Toledo y Talavera, y al abandonarse la ciudad de Bascos quedó completamente para poderla excavar. Entonces, cuando se excabe tendremos una ciudad musulmana excavada completamente, que es algo único en España y en Europa, por supuesto. En Europa los moros andaron también. Y esta es otra que la gente conoce poco. Esta es la fortaleza de Castros. Esta es lo que llaman en Cuenca del Arzobispo la muralla, y ya ven que es la puerta que tenía, que por cierto robaron todo, se llevaron todo el arco de herradura que había aquí y demás. Esto es la arquitectura típica canifal. Esta lo único que tiene es tan grande como la de Bascos, pero no está amurallada la población, sino simplemente lo que es la alcazaba, el castillo y demás. Esto está junto al río Tajo. Y esta es la de Espejel. Esta está enfrente de Valdeverdeja, en la casa de Tajo. La casa formaba parte de la Jara también, de las tierras de Talavera. Fue ese trozo que nos robaron también cuando la división provincial. La división provincial nos dio la estocada y la división autonómica ya nos dio la puntilla. Pero esta es la fortaleza de Espejel, que está en tierras actualmente de la Jara, que está en Cáceres. Entonces, ven ustedes, ahí está el Tajo. Todo forma parte de esas fortalezas de esa línea Maginot que defendía Talavera. Y esta es la fortaleza de Alija, que da nombre al río Gualija, y que está justo cuando se entra en el embalse de Valdecañas. Como ven ustedes, las murallas. Ahora han hecho aquí un bonito chalet en medio de hay un edificio en medio de la fortaleza, un espanto, que en fin, yo no sé qué. Y enfrente está la famosa isla de Valdecañas, que aunque los jueces han dicho que se derribe y tal, ahí siguen, y lo mismo nos da, como en España lo digan los jueces, pues pinta. Más abajo todavía, esto está en Albalat, lo que se llamaba la playa de Extremadura, que es otra de esas fortalezas de toda esa línea que protegía del avance de los cristianos en la España musulmana. Y esto ya en Portugal, este precioso castillo que está en el Tajo, en unos pequeños islotes, el castillo de Almourol, y es un castillo, en fin, es imponente, la verdad, cuando lo ves, y sobre todo en el islote ese en el que está situado. O sea, que no solo en España, sino también el Tajo, en Portugal, pues tenía esa importancia de frontera con los musulmanes. Pero no solo en la época musulmana los ríos fueron importantes aquí, o el Tajo, para el avance de los cristianos, no, sino este es el castillo Fort Napoleón, que se hizo en la Guerra de la Independencia para tener protegido el puente de Almaraz. Entonces había uno en un lado, que era este, y otro que estaba en la otra orilla protegiendo el puente, en la época de la Guerra de la Independencia, que lo hicieron los franceses. Y ya pasamos no los castillos, sino ya el castillo-palacio,
como este de Malpica. Es un castillo que ya, como ven ustedes, pues tiene sus ventanas, tiene sus adornos, etc. Y aquí la gente también en Malpica disfrutando del río que nos robaron, como ven ustedes, en una foto que es de un folleto turístico de los años 70. Pero también junto al río hay palacios, ya puros palacios, no castillos palacios, sino palacios como el de Aranjuez, que es el palacio de los Borbones de Recreo. Pero también hay lugares que tienen un doble, digamos, un doble aspecto. Esto era el Club Canoe de Talavera, el que está aquí. El Club Canoe que en los años 30 pues organizó competiciones de natación, competiciones de piragüismo, bailes de sociedad, pero acabó con él la guerra civil, justo cuando vino para los años 30 y al llegar la guerra civil. Y aquí enfrente ven ustedes la Real Fábrica de Sedas, lo que fue la Real Fábrica de Sedas. Aquí ahora está el instituto y las casitas estas de colores. Bueno, ven que tenía una torre aquí también, que es la que se usaba luego cuando esto fue la cárcel en la que se encerraron casi 3.000 presos republicanos y donde muchos de ellos murieron de hambre, tuberculosis y ejecutados. Es algo triste que también hay que recordar. ¿Cuál es el problema que tenía estas reales fábricas y las hilanderas que estaban allí? El paludismo. Talavera siempre fue, junto con la Almoral de la Mata, una zona endémica de paludismo. Entonces, era muy frecuente, estaban siempre de baja, las hilanderas. Cuando hice la novela de Placer de los Gusanos, entre los datos que había, el pobre Juan Rulier quiso subirse a algunas instalaciones a Cervera, y de hecho en Cervera de los Montes hay algunas instalaciones de las reales fábricas para evitar que el paludismo tuviera a la gente con fiebre continuamente, con las tercianas y las cuartanas y demás, que venía cada 3 o cada 4 días y que era imposible a veces pues, producir algo por ese problema. Bueno, pues como ven ustedes era un edificio impresionante que este hombre hizo también. Y este, como ven, es un búnker de lo que protegía el paso de la barca de Monte Aragón, como os he dicho antes. Todas esas barcas, todos esos pasos, como en el Alberche son otros búnker que ven ustedes en el puente que están, según se va a Madrid, a la izquierda también. Bueno, son zonas estratégicas, siempre los ríos han sido zonas estratégicas. Este es un búnker, el interior de uno que hay muy grande, que la gente lo ve desde la carretera, que está junto al arroyo de las Parras, donde están haciendo esas obras ahora para esos tubos miserables que quieren para subir la mierda para que reguemos con ese volcán. Y este puente es muy poco conocido, es un puente musulmán que está debajo de la fortaleza de Castro, más abajo del puente del Arzobispo. Es un puente de esto, un pontón en realidad, que se ponía con postes, con palos y con todo de madera para que se pudiera cruzar a la ciudad de Castro, como les estoy diciendo. En fin, no vamos a hablar de los grandes puentes de Toledo, del puente de San Martín, del puente de Alcántara, del puente del Arzobispo. Esta foto siempre me ha encantado, sobre todo por los nidos de vencejos que tiene aquí, cientos de nidos de vencejos que tiene aquí. El puente del Arzobispo es una obra medieval impresionante. Es una obra medieval que lástima que haya perdido las 2 torres que tenía antes para que pudieran pasar los carruajes, pudieran pasar los carros, porque en el siglo XIX las derribaron. Pero tiene su leyenda, como todos saben. Este es el puente del Conde, que fue dinamitado también. Este está donde está ahora sumergido por las aguas de Valdecañas. Y este es el puente de Almaraz, que aquí tiene el escudo de Carlos V, porque se hizo en aquella época, ¿no? Y aquí estaba el Fort Napoleon, ese que decíamos antes, y el otro fuerte que la guerra de independencia los protegía. O este puente que está fíjense el río que le invito, que ahora porque ganas dan de bajarse a beber, esto es bajo el embalse de Torrejón en Monfragüe. Esto está justo debajo de la peña esta que cuando se va a Villarreal de San Carlos. Bueno, pues esto generalmente está oculto porque el nivel del agua viene por aquí, pero era un puente que tenía un gran trasiego, también es de esa época. Y otros puentes, como este puente romano, que es el puente de Alconeta, que está ya cerca de la zona de Garrovillas, ¿no? Con este almohadillado de los sillares tan bonito, ¿no? Bueno, y aquí se ve el puente y también se ve a Miguel Ángel que está ahí mirando. El puente de Alconeta, este puente se sacó del Tajo.
Se sacó de donde iba a ser sumergido y se puso ahí en esa especie de reculaje para que al menos lo pudieran ver, porque claro, es una obra magnífica romana, ¿no? Y no solo pasaban puentes, también pasaban los viaductos de los ferrocarriles. Esta es la vía verde, el puente Amador, que llaman. El puente Amador se llama así porque el capataz o el encargado se llamaba Amador, no por otra cosa, el que lo hizo. Y lo llaman así en Aldeanueva. Bueno, pues el viaducto impresionante es lo que yo digo, el otro ave fallido de Talavera. En tiempos de la República comienza, la República incluso antes, en la época de Primo de Rivera, se intenta hacer una vía de ferrocarril que dinamizara la economía de lo más deprimido que era el occidente peninsular, era Extremadura. Ahora seguimos manifestándonos los talaveranos y los extremeños pidiendo lo mismo que se pedía hace 100 años. Bueno, pues este puente era el ave de aquella época. La pena es que cuando se iba a poner a funcionar este ferrocarril en los años 50, pues el ministro Silva Muñoz vio que era muy poco rentable, o sea, lo que era rentable ya era el transporte por carretera, y entonces se dejó cuando estaban hechas ya hasta las estaciones. Incluso hubo un jefe de estación en Aldeanueva que se jubiló sin haber visto pasar un tren. Pero es una pena, también se están dejando caer todas las estaciones. La vía verde se ha convertido en una especie de circuito donde a nadie se le dice sal a este pueblo y verás esto, sal a este pueblo y verás unos bravos rupestres, o aquí puedes comerte una molleja de granada, en fin, todo eso. Sino simplemente se ha hecho una especie de circuito donde vienen esos 3.000 del Calajara, que cada año dicen que lo han hecho en 5 minutos más, 5 minutos menos, y ya está, eso en los pueblos no deja ninguna rentabilidad. Bueno, aquí también les podría contar una historia que pasa con los maquis, que es muy, no sé cómo va por tiempo, pero sí, todavía. En este rincón, por decirlo, bueno, por darle una ventana. Aquí en esta zona se ponían algunas de las partidas de quimpoces. En una ocasión pasaba el camino que venía desde Talavera y venían algunos de Aldeanueva a haber comprado en el mercado de Talavera, de la feria de Talavera. Se puso con una ametralladora ahí, una partida de quimpoces, y les hicieron vaciarse allí los bolsillos y demás. Pero uno de Aldeanueva, muy espabilado, pues dijo que le había dado un apretón. Y salió el hombre corriendo, le dijeron a los maquiatas, pues vete ahí una retama. Y se fue el hombre a la retama y allí se metió detrás y luego volvió. Y de camino, todos ya, porque ya estaban en la época última de los maquis, que simplemente era supervivencia, o sea, que tenían que comer y simplemente era pues, conseguir algo para seguir comiendo. Bueno, pues le dijeron que se fuera, él se fue, y cuando iban ya para Aldeanueva se iban riendo todos sus compañeros de viaje de él. Vamos, fulano, que vaya, que te lo has hecho encima, que tal y que cual. Pero en un momento dado él sacó la cartera llena de excrementos y dijo, sí, pero yo tengo la cartera y vosotros no, porque la había ocultado con las aguas mayores. Entonces consiguió así burlar a los que nos querían saber. Bueno, eso pasó precisamente aquí, muy cerca de la desembocadura del arroyo que pasa por el Luis de la Jara. Y bueno, los puentes pues también son vida, estos son las obras de los primeros pilares del puente de hierro de Talavera, con el famoso forero, que yo no sé si será alguno de estos, el ingeniero que hizo la famosa casa que está en la plaza de Aravaca y demás. Esto, imagínense, para aquella época el puente de hierro fue muy importante y se merece desde luego la calle que tiene en Gallo, el diputado que consiguió que Talavera por fin se conectara con sus tierras históricas, que eran la Jara, porque hasta entonces el puente viejo, pues siempre con las crecidas estaba destrozado, muchas veces se quedaba durante meses y durante incluso algún año, pues había que pasar con barcas, de mala manera, vadeando el ganado. Bueno, por eso el puente de hierro fue un hito para el desarrollo de Talavera. Este puente que además, bueno, pues tiene como todos estos puentes de hierro y estructuras de hierro, todos dicen que si fue de un discípulo de Eiffel. Si todo lo que dicen que fue de Eiffel o un discípulo de Eiffel fuera de él, bueno, no había dado abajo. Pero bueno, es un puente y este es el momento de la inauguración del puente, con lo que eso supuso de poder cruzar el río, poder ir al otro lado del río sin los problemas que causaba el puente. Y esto está en Toledo, que mucha gente se preguntará a veces, o no se lo preguntarán cuando pasan, ¿qué sería esto? Pensarán que era un molino, que era una fábrica.
Bueno, estos son restos del artificio de Juanelo. Juanelo Turriano fue aquel ingeniero italiano en el tiempo de Felipe II, pues quiso hacer un artificio que mediante pesos y contrapesos subía el agua hasta Toledo. Entonces, ya prácticamente solo queda eso, pero bueno, son todos esos elementos culturales que también de patrimonio debemos recuperar en el tiempo. Esto es una grabado del siglo XIX donde sí que se ve parte del edificio que se hizo el artificio de Juanelo, que además era con unas grandes piedras que hacían de contrapeso, con estas grandes piedras y con estas ruedas que cogían el agua. En fin, era un sistema complejo que, para el que tenga curiosidad, en la Diputación hay una maqueta muy bonita de este artificio que conseguía subir el agua hasta Toledo, ¿no? Y otras cuestiones, esto por ejemplo también está en Toledo. Esto es el único resto que queda de un enorme acueducto que pasaba desde donde está la Academia de Infantería hacia el Alcázar. Es el acueducto romano que llevaba el agua a Toledo desde una presa de Mazarambroz. Imagínense el salto ese sobre el Tajo, qué impresionante, como por hablarles de algunas de las muchas obras de ingeniería que podríamos en el Tajo describir, ¿no? Y bueno, esto pues es en Talavera, como ven ustedes, es muy parecido, si lo saco porque también en época visigoda, la Alcazaba de Talavera y la Alcazaba de Mérida son muy parecidas. Entonces hay una puerta en Mérida que se ve que baja al Guadiana, que tenía una rampa para bajar al Guadiana a coger el agua cuando estaban cercados por los musulmanes, que toca luego después los visigodos y demás. Bueno, pues en este caso en Talavera es muy parecido. Esto daba acceso aquí a esta barbacana que muchos que dicen, cuentan las crónicas, que la inundaban los árabes o los cristianos cuando había un asedio a Talavera, porque esto claro es el Alcázar, el Alcazaba, donde estaba la residencia o del gobernador militar o los reyes cuando venían a Talavera. Entonces, como ven ustedes, tiene algunos restos romanos, de auxiliares romanos, o estos, ven ustedes estas basas de columna, que hay aquí también, pero bueno, es decirles que también esas estructuras se inundaban, pero en una ocasión que las inundaron pensando que así iban a conseguir que no accedieran al castillo, lo que hicieron los árabes fue romper la presa de los molinos de abajo, y entonces claro, el río bajó y la inundación siguió y consiguieron entrar en el y bueno, luego entramos con los molinos. Los molinos, como decía don Fernando Jiménez de Gregorio, cuando hablábamos de molinos, los venerables molinos de agua. Porque los molinos nuestros son los de agua. Los molinos de viento son de la Mancha, importados de Flandes. O sea que los molinos que viven en España son los. Estos son molinos árabes, los molinos de Daikán o de Isán, en Toledo. Estos, en algunos sitios, otro parecido lo llaman la plancha, porque tiene forma de plancha, los tajamares del río. Estos molinos lo que tenían entre dos de estos tajamares una rueda vertical que el río la hacía girar. Entonces eran molinos de rueda vertical. Curiosamente los primeros molinos son de este tipo, incluso ya desde época visigoda, que hay normativas ya de los molinos, pero luego ya se pasa a los molinos de rodeno, que son de rueda horizontal. Estos son los molinos, es una foto que me dejaron los amigos de Aleida, y es una foto de cuando bajó el embalse de Azután. Son los molinos de Silos. Son de las pocas fotos que he visto. Miren ustedes qué complejo molinero, probablemente había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piedras. Imagínense unos edificios con 8 piedras girando. En fin, podríamos hablar de los molineros ladrones, de las molineras que tenían fama de otra cosa, pero vamos, no íbamos a entretener durante mucho tiempo. Eso de las molineras, que en la literatura aparece muchísimo, yo creo que la fantasía del varón por encontrarse en medio del campo con una mujer sola, que siempre se inclinaba y encontramos en números. Bueno, este es los molinos de Calatravilla, porque esta zona se le dio a los monjes de Calatrava. Estos están también enfrente de la ciudad de Castro, en el puente de la Felipe. Como ven ustedes, la rueda esta vertical se asentaba entre el edificio donde estaba luego la rueda, la piedra del molino, y entonces el agua corría por aquí, movía la rueda vertical y así se movía. Pero bueno, para hablar de molinos no cabemos. Y estos son los molinos preciosos, que se podía hacer una ruta por los molinos y por las fortalezas del Tajo. Los molinos de Puente del Arzobispo eran los molinos que más molían de todo el Tajo, junto con los de Santa Cruz de la Zarza. Los molinos. Es curioso, todavía se conservan los nombres de las piedras.
pasapanda, no sé qué, sería un edificio para realmente conservarlo, como los otros molinos, porque ahora son casi todos propiedad de Hidroeléctrica o de Iberdrola, no de la Confederación, de la central eléctrica. Entonces, estos molinos, este no se cubre, otros más abajo, a veces cuando crece mucho en el base de Valdecañas se cubre, pero se podían hacer, consolidarlos para que no se acabaran perdiendo, porque tienen estas bóvedas que han tenido que aguantar muchas crecidas, y aprovecharlos como recurso turístico, entre otras muchas cosas que se podían aprovechar. O estos otros, que es el molino de los capitanes, que es otro, estos están en Valdeverdeja. Valdeverdeja es un pueblo molinero precioso. Bueno, pues esto ven ustedes ahí que han intentado sacar la piedra, y aquí como corría el río, la presa que la las hacían simplemente tirando piedras de los riscos estos, que había otros parecidos aquí, los iban volcando y las iban luego colocando aquí. Lo que pasa es que en muchos casos se han roto esas presas y en otros las rompieron en la época de los planes de navegación, sobre todo de la Felipe II. Oeste, que son las aceñas del conde de Oropesa. Está aquí el escudo, está aquí en la parte de atrás donde están las compuertas, y como ven ustedes son unos edificios impresionantes. Son las primeras máquinas que ahorran trabajo al hombre. De ahí la importancia del molino. Ahora les comentaré algunas cosas. Este es el molino de los rebollos. Este es curioso porque tenía el molino de verano y el molino de invierno. Cuando el río iba más crecido se moría con estos, y cuando iba menos crecido se moría con estos otros. Esto también forma parte de ese patrimonio, de esa ruta de molinos que se podía hacer, pero ya digo, no sé en qué se pretende. Esto es un revolver. De los molinos, o sea, lo interesante de los molinos es que hay quien piensa que el molino de agua es el inicio de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque en el molino de agua del de Rodezno, cuando se encierra en este cubo semicircular de piedra que tenía otro semicírculo de madera por delante, ya no es la caída del agua, sino que entra el agua por aquí y es la fuerza centrífuga. Cuando esto se encierra en una carcasa es cuando se hace la turbina, y cuando esa turbina se pone a generar electricidad, hemos conseguido ya el movimiento y la revolución industrial real. Antes de eso, por eso es tan importante el molino de agua como historia porque es la primera máquina que ahorra tiempo al hombre, el molino de agua. Solo la vela en realidad no ahorra antes el remar al ser humano, ¿no? Y luego vienen las fábricas. Después de los molinos vienen las fábricas de harina. Esta es la de Monteagudo, en términos de lo que es en Tieta. Este era el molino antiguo de Rodezno, y al lado pusieron las máquinas de Monteagudo. Un edificio impresionante que, si se aprovechara para turismo, para lo que fuera, sería en un paraje precioso. Pero en fin, estamos en lo mismo. Este molino se hizo en realidad no es un molino, es una fábrica de harina, pero que ya, parecido a esto que es de otro molino, el molino nuevo de Valdeverdeja, pero esa fábrica de harina ya tenía una serie de poleas, tenía una serie de cintas que movía todas las dechinadoras y toda una serie de maquinaria que antes de la electricidad, pero movido por energía hidráulica, ¿no? Como se ven, cuando giraba esto, pues se movían esas máquinas, las dechinadoras, las que cribaban el trigo, que limpiaban la suciedad, o que sacaban el salvado, separaban el salvado del trigo, y son restos, por ejemplo, esto en Toledo, restos de una de esas fábricas, ¿no? Que lo que queda, pues no se lo habrán llevado, supongo, por el peso que tiene, si no está desaparecido ya, pero bueno, son los engranajes y demás de aquellas fábricas de harina. Y bueno, otra fábrica muy importante, que esto es con motivo de una inundación, la fábrica de armas de Toledo, también era movida por energía hidráulica, ¿no? Esto es otra fábrica de harinas, y luego electricidad en Toledo. Y esto, hay una cosa muy curiosa, si ven ustedes, esto es el molino de los sacristanes en Valdeverdeja. Entonces esta es la presa de los molinos. Y encima se puso esta central eléctrica de los años 30, que todavía se puede ver, cuando no está el río muy alto, se puede ver hasta abajo. Como ven ustedes, está hecha justo encima de los molinos. La mayor parte de las centrales eléctricas se han hecho encima de molinos. Lo que indica que aquellos hombres que lo miraban así con un palo, así a ver el nivel, pues hacían lo mismo que hacen ahora los ingenieros con
con todo su aparataje, ¿no? En Talavera hubo un fraile de los jerónimos, San Fray Pedro de los Molinos, que era llamado de muchísimos lugares de España para hacer estos molinos. Bueno, pues qué casualidad que luego sobre esos molinos, como he dicho, vino esa revolución industrial y las centrales eléctricas. Estas primeras centrales eléctricas, como esta de Valdeverdeja, que daba luz a los pueblos de la Jara, digamos, extremeña y a los pueblos de Valdeverdeja y demás. Y esta es la fábrica los molinos del puente de Talavera, que luego se hicieron la segunda central eléctrica de España, después de la de Gerona, aquí en Talavera, que daba luz, solo daba 2 o 3 bombillas, al principio una sola bombilla en la Plaza del Reloj, y todavía hay fotos de las antiguas que se ven los palos con la palomilla de cristal y demás, que llevaban la luz hasta la Plaza del Reloj y tenía una turbina impresionante para dar a luz. Bueno, pues en esta fábrica dentro se conservan unas turbinas que tienen un gran valor desde el punto de vista de la arqueología industrial, porque son de las primeras que hubo, y no son aquellas primitivas, pero sí que lo son. Y aquí es donde nos han prometido los políticos desde 1980 por ahí, que iban a hacer un museo del agua. Y diferentes corporaciones han ido entrando, diferentes corporaciones nos lo han prometido y diferentes corporaciones pues no lo han hecho. Entonces, bueno, digo yo que un siglo de esto, pues conseguiremos hacer aquí el famoso Museo del Agua, ¿no? Porque el lugar vale la pena. O estas otras, que son de cebolla y conservan abajo, se ha hecho la central eléctrica encima, pero abajo hay unas bóvedas impresionantes, que estas eran del conde de los Álvarez de Toledo, que también eran señores un tiempo de Oropesa. Y está también, como ven aquí, los molinos debajo y la central eléctrica al lado. O sea, siempre se buscaban, los niveles se los sabían. Otra central eléctrica con este estilo neomudéjar que hay en Toledo, en muchos de esos edificios, imitando. O esta otra que había también cerca de la Casa del Diamantista, que es esta, la Casa del Diamantista. O sea, había determinadas viviendas un poco de lujo, que se ponían siempre junto al río, porque era un sitio pues, más agradable, aunque entonces, como no sabían que el mosquito anófeles era el que transmitía el paludismo, lo único que sabían es que subiéndose alto era más saludable. Por eso siempre se ha dicho en un sitio que esté más oreado, porque la gente no sabía por qué, pero los lugares que estaban cerca de la humedad, o las muchas charcas que había, por ejemplo, aquí en Navalmoral de la Mata, donde estaba el centro antipalúdico, y en Navalmoral de la Mata había muchísimo paludismo. Bueno, ese es el templo que antes hemos visto, que está junto al río. En este caso, pues bueno, por lo menos han sacado tanto el templo de Diana como otros restos que hay y se conservan junto al río en su lugar. Bueno, esto lo hemos visto antes, los grabados. Y bueno, nos metemos ya, porque ya digo que con esto se podía dar... esto es la mitología. Nosotros somos, digamos, vivimos en una zona céltica. Lo ibérico empieza, digamos, de Toledo para allá. Nosotros éramos, como hemos dicho antes, bretones, y esto es una estatua, una escultura que se hizo para representar a los dioses Ataecina y Oilouco, dos dioses relacionados con los pueblos célticos de aquí, con los bretones, pero que consideraron demasiado psicalípticas los ediles de Arenas de San Pedro y la quitaron de ahí para ponerla en una presa más lejos porque consideraban que esto era demasiado erótico. Pero bueno, entonces la quitaron de ahí. Son cosas. Esto es otro de los dedicados, como digo, a estos dioses como Oilouco, que en algunos casos, pues, además eran dioses de los protectores de los lobos. Algunos de ellos se han encontrado esbotos que se piensa que se echaban de la gente que habitaba en el Castro del Raso en la desembocadura de la garganta de Alardos en Tieta. Y esto es de un fraile de los Jerónimos de Talavera, que son las ninfas, dibujando una estela con las ninfas. Evidentemente en un sitio tan acuático como Talavera, pues las ninfas, las náyades, pues tenían que estar por doquier. ¿Cómo se ve cuando vemos, por ejemplo, que los cuernos del gazpacho que utilizan los pastores representan esta especie de sirena sin que ellos jamás hayan visto una sirena? ¿Por qué? Porque lo que están representando en realidad son las diosas de las fuentes. Esas diosas de las fuentes que protegían además las fuentes, ¿no? Entonces, en algunos de estos cuernos donde llevaban el guiso del gazpacho, pues aparecen las ninfas en muchísimas de ellas. Otras leyendas mitológicas, esto es la leyenda de Gerión, que bueno,
sería muy largo contarlo. Pero bueno, este Gerión hay una leyenda muy curiosa, precisamente en un pueblo a las orillas del Tajo también, como era Villanueva, que dice que el Alberche se funda cuando Gerión apoya una pierna en Gredos, y el gigante Gerión, y otra pierna en el Tajo, y al orinar el chorro hace el Alberche. Y eso popularmente es una bueno, pues esto representa a Gerión en la mitología. Y las fiestas populares, podemos hablar de muchas romerías. Por ejemplo, en Piedraescrita y Espinoso se cambia la Virgen de Piedraescrita, se la cambian unos vecinos y otros justo sobre el río, y tienen que hacer el paso del Gébalo naciente, con la Virgen, en un ritual en el que pasan fíjense ustedes ya el nombre que tiene Piedra Escrita, ya el pueblo en sí ya indica que hay ese pantocrato románico que tiene el más al sur en la península, y con esa cerámica de Talavera del siglo XVI preciosa. Bueno, esto está en Talaván, cerca del Parque de Monfragüe, y como ven ustedes se hace una procesión con la Virgen que cruza de un lado a otro, ¿no? Podríamos hablar de un montón de rituales, y esta que es curiosísima, esto es en Fuentigüeña de Tajo. Y es una procesión nocturna que se hace con la Virgen, que la ven ustedes ahí, y se hace por el río, y la van empujando los vecinos de Fuentigüeña, ¿no? O esto que relata un poco cómo era el hallazgo, como siempre, por un pastor de la imagen, en este caso en el río, ¿no? En Fuentigüeña. O esto otro, esto es curioso, y lo traemos con ese mundo del agua que hablábamos antes de los musulmanes. Esto es donde en la ciudad de Vascos, en la mezquita de la ciudad de Vascos, se lavaban, hacían sus abluciones antes de rezar en la mezquita. Y lo han descubierto los arqueólogos y lo han visto que era, hombre, estaría cubierto de lo que fuera, o de ladrillo y tal, pero era el hueco donde se echaba el agua para que ellos se pudieran lavar, se pudieran purificar antes de rezar los musulmanes de la ciudad de Vascos. O ya en época cristiana. Es curiosísimo, en esta comarca habrá, pues yo calculo que tengamos mi amigo Rafael, el archivero y yo documentado, por cerca de 20 fuentes santas. Algunas de ellas están luego santificadas por el cristianismo, como es la fuente santa, esta que es de la Iglesuela. Bueno, pues dice, yo soy Nuestra Señora de la Fuente Santa. Algunas de ellas están cristianizadas y otras no. Hay algunos que dicen que lo de santa viene de anta, anta es dolmen, y es un límite también del territorio, y piensa que los dólmenes dividían territorios, las aguas, en fin, en esto se podía lucubrar mucho, pero es importante. O también hay Cristo, capilla del Santísimo Cristo de la Fuente, que está en los Navalmorales. O estas fuentes, o estos baños que había. Si hablamos de baños, en la zona de Talavera había 5 o 6. Entonces, miren ustedes, este otro, bueno, es muy antiguo, pero estaba cerca del río Gualija. O este palomar, que esto sí que es lamentable, se han perdido los baños de la Retortilla, al lado de la Vía Verde. Este era el palomar, como saben ustedes, los pichones para las embarazadas, pues se consideraba que eran muy beneficiosos, pero también para los enfermos. Entonces siempre en estos balnearios populares, estos baños de la guarra, que siempre tenían la misma leyenda, que una guarra o una jabalina que había llegado, había tullida, había salido y se había curado. Bueno, pues esto es una magnífica arquitectura popular en pizarra de la Jara, pues son los baños de la Retortilla. Otros rituales, un día festivo. Y esto porque se ha hecho en Monte Aragón una procesión de San Antonio de Padua. Digo, ¿y esto por qué será? Que ponen estos pececillos aquí hechos con tela y tal, las mujeres. Y ya me puse a ver la vida de San Antonio de Padua, y es que en parte representa cuando no le escuchaba a nadie predicando y se puso a predicar a los peces. Entonces salían los peces del mar y le escuchaban. Pues miren ustedes, esto, en este caso serán los barbos del Tajo, digo yo, los que representan en Monte Aragón, ¿no? O este otro ritual que hay, por hablarles solo de alguno, este ritual que hay en Puente del Arzobispo, donde los gitanos mojaban en el río la vara de los tratos, para que así los tratos fueran más beneficiosos durante el año. Y luego, miren ustedes, son gente del pueblo que se ha vestido de gitano y tal, y que representan, han querido representar. O esta otra leyenda, que es en la desembocadura del río Pedroso, en el Tajo, una mora herida por mal de amores que se lanza desde ese risco todas las noches de San Juan. El patrono siempre las noches de San Juan son mágicas y tienen un montón de rituales y de leyendas y demás. Bueno, pues aquí la mora se lanza, porque eso de moro o mora no es árabe.
moro o mora normalmente es lo que no es cristiano, lo que es antes de los cristianos. Entonces, a veces si tú dices Cerro de los Moros, no es porque no es porque hubiera allí árabes, muchas veces es que es simplemente un yacimiento arqueológico, a lo mejor del neolítico o del calcolítico, porque es gente antes de ser bautizada. Bueno, estos son unas salinas que hay también cerca de ahí, de Colmenar de Oreja, que también se aprovechaban. Y luego pues tenemos estas otras cuestiones que nos han puesto ahora en los ríos, tan bonitas, como esto, que está aguas cerca de Aranjuez también. Esta central térmica que hubo un año que contaminó el Tajo y lo dejó hecho una porquería, en Aceca creo que es. Bueno, estos, o las centrales térmicas, o la central nuclear de Zorita, Zorita es la que está en Guadalajara, a la orilla del Tajo. Los portugueses ahora están muy preocupados porque están detectando contaminación radiactiva en el Tajo, y ellos piensan que puede ser Almaraz, no sabemos si es así, pero nunca se han movido mucho por el Tajo, pero precisamente ahora por este tema de la contaminación radiactiva sí que están bastante preocupados. Y luego hay determinados oficios que estaban más relacionados con el río, con el paso, con las mercancías, con tal, pues eso, esto está en el río, la senda de los palestreros, y luego todo el mundo de las mujeres que lavan. Esto es una foto de Ingeborg, de una lavandera, la famosa, la mujer de Arthur Miller, del que fue el premio Nobel, el dramaturgo, y que estuvo casado con Marilyn Monroe, luego se casó con ella, con Ingeborg, y donó una colección preciosa que está en Navalcán, en un aula que tienen ellos allí, las tienen conservadas, las pueden visitar allí en Navalcán, sobre la boda de todo eso, porque claro, nos hemos traído la boda de Navalcán. Bueno, estos son ermitas que hay también justo en el río, como esta que está con una cerámica de Talavera preciosa. En fin, yo, claro, ya me están diciendo que me estoy enrollando. Aquí les hablaría de los cañales de pesca, les hablaría, vamos a pasarlo rápido, de las trampas que había, de las diferentes redes, o de los momentos de los concursos de pesca en Talavera. La verdad es que este no había pescado mucho, tiene ahí dos sardinillas, bueno, pero los grandes barbos de Talavera, o Teleforo y su familia pescando en el Tajo, y las redes llenas de barbos, no como ahora que no sé qué saldría ahí. O esta otra también, aquí está el amigo Teleforo con toda la pesca que había hecho con su barca. Y por fin, y ya vamos acabando, estos son los avieiros. Los avieiros es un pueblo portugués muy curioso que emigró a las orillas del Tajo. Como en Portugal la orilla del Tajo no era pública, pues tenían que hacer una especie de palafitos y vivían casi encima del río. Luego ya esas cosas han ido cambiando. Es un pueblo curiosísimo desde el punto de vista antropológico y que tiene además una gastronomía especial, tiene, en fin. Y estas eran sus viviendas, que están ahí en Portugal, las viviendas de los avieiros, ¿no?, junto al río. También la caza, aquí algunos cruzaban a cazar a las islas o a coger palurú. O la representación en cerámica de nuestros peces. Ya ven aquí que tenemos anguilas, tenemos carpas, tenemos barbos y hasta una ballena pintó el ceramista, no sé por qué, a los pies de San Cristóbal. O en el arte, el río en el arte, esto de Bruegel, el viejo, que luego lo pinta también el mismo del puente de Talavera en una representación de la Sibila, en el Tívoli, que están en Lourdes. La fotografía, como esta más antigua, la más antigua de Talavera que hay de Clifford. Las inundaciones, de las que podíamos hablar mucho. En fin, esta otra foto con esos cerdos de los que hablaba Azaña, los cerdos. Y las huertas, todo el mundo de las huertas, de las ruedas, como esta que está en Safón, en Toledo, que llevaba a las huertas y que aparece en los cuadros del Greco. Las huertas de Talavera, de Ruiz de Luna. Luego la riqueza que crea esos ingenieros, que yo creo que eran unos grandes ingenieros que hicieron los pueblos nuevos, pero claro, los hicieron con el trabajo forzado de los presos republicanos que vemos aquí haciendo los canales. Y esto, en fin, esta alegoría de la riqueza que produjeron aquellos, que hizo que Talavera pasara de 18.000 habitantes a 70.000 en muy poco tiempo. Fueron esos regadíos. Ese es nuestro petróleo, esa fue la vega, y por eso hay que proteger el río y la tierra de la vega. Y bueno, hablaríamos de los paisajes, del Tajo, de las barrancas, de la vegetación. Miren ustedes la alameda que teníamos aquí. Pues bueno, ahora tenemos otra cosa. Pero esto, la verdad, es tan impresionante porque estaban cómo se lavaba en la Portiña, como he dicho. En fin, los planes de navegación. Ya, bueno. El piragüismo con el Club Canoe.
Y luego algo muy importante. Este era el puentecillo por el que se cruzaban los kioscos. Y esto es lo que hablo de la fluviofelicidad, lo que hemos perdido con el río. Yo a mí lo que más me interesaba, fuera de otros problemas, era recuperar aquello cuando yo iba con mi hermano y con un saco le metíamos en la orilla y sacábamos carpines, sacábamos camarones, sacábamos lampreas, sacábamos cangrejos, sacábamos de todo. Era una vida lo que salía ahí en el fondo y ahora lo que tenemos pues es esa bonita playa que nos hicieron y ya ven ustedes al fondo cómo están en fin, cómo cruzábamos a Porpaludú con esta magnífica playa que teníamos, que no sé por qué tenemos que renunciar a ella. En fin, estas chicas icalípticas ahí con los bañadores de la época, en fin, el disfrute de los talaveranos del río, los bailes que se hacían, o que se cantaba flamenco en los kioscos, que eso lo he visto yo de pequeño, en estos kioscos de los Arenales, ¿no? El kiosco Puente Romano, que es el único que nos queda. Ya, vamos a acabar. Podríamos hablar de las leyendas, de la literatura con la Celestina, que pudiera haber estado en una de estas casuchas, de lo que habla Garcilaso, de lo que habla Cervantes, de nuestro amigo José Luis Amper, de los poemas del río de Rafael Morales, de los poemas del río de Joaquín Benito de Lucas. En fin, por eso hay que seguir movilizándose por el río, por eso hay que seguir peleando por esa cultura nuestra que nos robaron, por esa fluviofelicidad que nos robaron, y seguir navegando como navegan estos amigos nuestros portugueses, río arriba hacia Talavera, que llegamos hasta donde ya un puente no nos dejaba porque el poste era más largo, y en fin, debemos recuperar lo que es nuestro, sobre todo para la juventud, para esta juventud que no ha llegado a conocer toda esa fluviofelicidad que nosotros hemos tenido. Y nada más, simplemente decirle que vamos a ello y que hay que volver a recuperar el río. Muchas gracias a todos. Alguna cosa, pues estoy a su disposición, y si la sé, se la comentaré. No hay nada, pues levantamos Dime, pues. ¿Cuánto serías capaz de hablar sin parar y sin aburrir a la gente? Ya estaba mi mujer allí diciendo